Hola, hola amigos. Ahorita les voy a hablar sobre los tipos de datos. ¿Qué son los tipos de datos? Bueno, en el lenguaje de programación, un tipo de dato es un atributo de una parte de los datos que indica al ordenador y o al programador algo sobre la clase de datos sobre los que se va a procesar. En un sentido amplio, un tipo de datos define un conjunto de valores y las operaciones sobre estos valores. Casi todos los lenguajes de programación explícitamente incluyen la notación de tipo de datos, aunque lenguajes diferentes pueden usar terminología diferente. La mayoría parte de los lenguajes de programación permiten al programador definir tipos de datos adicionales, normalmente combinando múltiples elementos de otros tipos y definiendo las operaciones del nuevo tipo de dato. Por ejemplo, un programador puede crear un nuevo tipo de dato llamado persona, que especifica que el dato interpretado como persona incluirá un nombre y una fecha de nacimiento. Un tipo de dato entero, int. Un tipo de dato entero en computación es un tipo de dato que puede representar un subconjunto finito de los números enteros. El número mayor que puede representar depende del tamaño del espacio usado por el dato y la posibilidad o no de representar números negativos. Los números de datos enteros disponibles y su tamaño dependen del lenguaje de programación, usando así como la arquitectura en cuestión. Por ejemplo, si para almacenar un número entero disponemos de 4 bytes de memoria, tenemos que 4 bytes es igual a 4 por 8 es igual a 32 bits. Con 32 bits se pueden representar como 232 es igual a 429496726. Valores solo son positivos del 0 al número que les indicaba antes. Entonces, los positivos y negativos del 2147483648 al 2147483647. Los tipos de datos en forma flotante se usan para representar un número con partes fraccionadas. Hay dos tipos de forma flotante, el float y el double. El primero reserva el almacenamiento para un número de precisión simple de 4 bytes y el segundo lo hace para un número de precisión de 8 bytes. El tipo de float 4 bytes 32 bits y de doble es de 8 bytes de 64 bits. Tipo de dato carácter, el sharp, es cualquier signo tipográfico, que puede ser una letra, un número, un signo de puntuación o un espacio. Este término se usa mucho en la computación. Un valor de tipo carácter es cualquier carácter que se encuentre dentro del conjunto ASCII, ampliando, el cual está formado por los 128 caracteres del ASCII más de los 128 caracteres especiales que presenta en este caso IBM. Los valores ordinales del código ASCII ampliando se encuentran en el rango del 0 a 255. Dichos valores pueden representarse escribiendo el carácter correspondiente encerrado entre comillas, simples, apóstrofos. Así que podemos decir A mayúscula entre comillas es menor a minúscula entre comillas. Significa que el valor ordinal de A mayor es menor que el de A menor antes de que A. Entonces, un valor de tipo carácter, char en inglés, se guarda en un byte de memoria. La única operación, además de las relacionales, que podemos hacer con los caracteres es la concatenado de dos caracteres. Por ejemplo, A y X. Obtendríamos la cadena AX. Los tipos de datos lógicos. El tipo de dato lógico o booleano es en computación aquel que puede representar valores de lógica binaria. Esto es, valores que representen falso o verdadero. Se utilizan normalmente en programación, estadística, electrónica, matemáticas, el álgebra booleana. Para generar un dato o un valor lógico a partir de otros tipos de datos, típicamente se emplean los operadores relacionales u operadores de relación. Por ejemplo, 0 es igual a falso y 1 es igual a verdadero, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos 3 es mayor que 2, es igual a 1, que vendría a ser verdadero, y 7 es mayor que 9, que vendría a ser 0, que vendría a ser igual a falso. Y la palabra reservada. Una palabra reservada es una palabra que tiene un significado gramatical especial para ese lenguaje y no puede ser utilizada como identificador en ese lenguaje. Por ejemplo, en SQL un usuario no puede ser llamado group porque la palabra group es usada para indicar que un identificador se refiere a un grupo, no a un usuario. Es tratarse de una palabra clave de su uso que queda totalmente restringido. Ocasionalmente, la especificación de un lenguaje de programación puede tener palabras reservadas que están previstas para un posible uso en futuras versiones. En Java, const y goto son palabras reservadas, pero no tienen un significado en Java, pero tampoco pueden ser usadas como identificadores. Al reservar los términos pueden ser implementados en futuras versiones de Java, si se desea sin el código fuente más el antiguo escrito en Java deje de funcionar.
Eso ha sido todo lo que vamos a ver en los tipos de datos, pues espero que les haya gustado, no olviden suscribirse al programa y seguirán viendo los videos que siguen a los temas, todo lo que es programación. Saludos.